y como dijo el licenciado Herbert, poder reunirme con cada uno de ustedes, ¿verdad? En estos momentos difíciles. Me alegro que estén todos ustedes con bien. Y pues acá estamos nuevamente con todas las ganas, iniciando el módulo 3 y reiterando nuevamente mi apoyo técnico a cada uno de ustedes. Mi seguimiento es verdad que el contacto con ustedes no es muy cercano, pues su primera cara es la tutora en este caso, pero recuerden siempre que tienen mi apoyo técnico y cualquier cosa estoy para servirles tanto a la tutora como a los alumnos, así que sean todos bienvenidos y dejo con ustedes pues a la ingeniera Xiomara. Bienvenidos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, estimados. Como ya lo escucharon, mi nombre es Xiomara Segovia. Voy a ser su tutora en este módulo número 3. Es un gran reto, la verdad, y felicitar el hecho de que estamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje. En este módulo es un módulo muy interesante porque aquí es donde ya empezamos a centralizar todas aquellas ideas, todo aquello que nosotros tenemos organizado por planificar para nuestras cátedras. Ese es el momento donde nosotros empezamos ya a planificar y dar esa estructura necesaria para lo que es el proceso de enseñanza o el proceso que vamos a utilizar, todos esos saberes en los cuales nos estamos preparando. Me gustaría entrar de lleno a lo que es la plataforma que utilizamos para de una vez ir relacionando los términos, los conceptos que vamos a estar utilizando y asimismo ir explicando un poquito de las actividades que vamos a implementar en lo que es esta semana. Como ustedes lo saben, y les voy a empezar a compartir mi pantalla, vamos a ver por acá, tenemos... ¿Me confirman, por favor, si la visualizan? Sí. Sí, se ve, se ve. Ok, excelente. Sí. Estamos acá. Este es nuestro módulo, es el módulo número 3 y es el de planeación didáctica. Si ustedes ya se familiarizaron, ahorita ya el módulo 3, ya sabemos que es una ruta de aprendizaje, ya sabemos que se van activando las semanas, ya sabemos el orden cronológico de cada una de las cosas, pero no está de más retroalimentar un poquito. La semana número 1 es la que ese día estamos, bueno, inició el día miércoles, ahorita estamos dando la bienvenida. Yo creo que ustedes ya navegaron en lo que es el aula virtual, ya pudieron visualizar algunas lecturas principales, las actividades, y hoy vamos a concretizar cómo vamos a estar trabajando eso. La semana 1 está comprendida de lo que es el 15 de julio al 21 de julio. Eso va a ser el rango que le vamos a dar a nuestra semana número 1. ¿Cómo se llama la semana número 1? Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de lo que es la planeación didáctica. Y usted va a decir, ¿y qué es la planeación didáctica? ¿O qué voy a entender yo por planeación didáctica? Y aquí básicamente nosotros vamos a estar viendo el contenido 1, planeación didáctica, y lo que son sus generalidades. Cuando hablamos de generalidades es ya poner en práctica todos aquellos conceptos que nosotros hemos venido escuchando, hemos venido redactando, pero necesitamos hacer una planeación. Y eso es bien bonito porque si tengo aquí personas que trabajan en el área de planeación estratégica, que desarrollo y todo lo demás, van a saber que tenemos que planificar siempre algo antes de poder ejecutarlo. Es como algo, veámoslo hasta cierto punto, desde lo más sencillo hasta lo más abstracto. Podemos planificar desde una salida, podemos planificar todo nuestro plan de estudio, podemos planificar todas nuestras estrategias de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces aquí es el momento donde nosotros empezamos a incorporar lo que es la parte de la planeación con la didáctica. ¿Cuál es la relación que esto trae? La relación es cuando nosotros empezamos a generar o a orientar todos estos conceptos en un solo plan, en una sola estructura de trabajo. La planeación didáctica básicamente
es organizar todo ese conjunto de ideas que nosotros tenemos para poder desarrollar o para poder generar actividades que nos permitan un proceso de aprendizaje. En el caso de los que somos docentes, tenemos que planificar nuestras cátedras. ¿Cómo vamos a planificar nuestras cátedras? Tenemos que darle estructura a los presaberes, tenemos que darle estructura ya no basados en objetivos, un objetivo, vamos a ir cambiando esa ideología de un objetivo y lo vamos a pasar a competencias, que mi compañera anterior ya les enseñó qué es una competencia, cómo se desarrolla una competencia, cómo implementamos una competencia, cómo relacionamos las competencias en base a lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si es una cátedra, si es un tema en sí el que vamos a desarrollar, si es una planificación, a desarrollarlo bajo competencias. ¿Por qué bajo competencias? Porque es ahí donde empezamos a identificar el ser y el por qué de una planificación. Entonces, vamos a ver el contenido número 1, como lo es la planificación didáctica, y vamos a iniciar de a poquito. Vamos a ver lo que son las generalidades, todas aquellas ideas y todas aquellas actividades que podemos desarrollar en la parte educativa para darle sentido, significado y continuidad a lo que nosotros queremos ejecutar. Para ello, me voy a regresar a lo que es las actividades de la semana en la plataforma virtual para que nosotros nos vayamos orientando un poquito en base a lo que es el uso de nuestra aula virtual y los contenidos que ahí tenemos. En la semana 1 tenemos nuestra ruta de aprendizaje. Usted puede consultarla, ya sabemos cómo navegar en la ruta de aprendizaje. Acá podemos ver cuál es el material de lectura, cuáles son las competencias que vamos a desarrollar, y eso es bien interesante porque si bien es cierto, vamos a aprender a planificar, pero también nuestras planificaciones ya tienen toda una estructura que es relacional en cada uno de los módulos con una secuencia específica para que todo esté orientado a una estrategia, un plan de trabajo. Entonces, en esta semana precisamente vamos a desarrollar lo que es una planeación didáctica por competencias, con el objetivo de implementar las actividades docentes en el proceso de aprendizaje. Eso usted lo puede encontrar en su ruta de aprendizaje. Tenemos foros de participación. Ya les voy a explicar cómo se trabajan los foros de participación. Creo que en este módulo vamos a trabajar un poquito diferente lo que son los foros de participación. Y vamos a tener lo que son las actividades o un cuadro comparativo como actividad mayor de lo que es esta semana y los criterios de evaluación. Primero tenemos las lecturas principales. Dentro de las lecturas principales, acá lo tengo yo ya ampliado, y tenemos como un resumen, un consolidado de las ideas principales de lo que es la planeación didáctica. Aquí usted puede encontrar que una planificación didáctica tiene que ser ordenada, coherente, secuencial, tiene que tener un patrón de estudio, es decir, algo que me permita interactuar con mis saberes y lo que yo voy a transmitirle a los participantes, ya sea de un grupo de estudio o a los participantes de un proyecto, etcétera. Esto se lo puede aplicar, pero como ahorita estamos como planeación didáctica, lo vamos a orientar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que me va a permitir es hacer un análisis organizado, pero un análisis organizado ¿de qué? De contenidos educativos, que es lo que estamos buscando, planificar lo que son los contenidos educativos. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de planificación de estos contenidos educativos? Bueno, y aquí viene algo súper interesante. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es una planeación didáctica tradicional y una planeación didáctica utilizando lo que son las competencias. La tradicional es cuando hablamos de cartas didácticas, jornalizaciones, guiones de clase. Esta es una
planificación didáctica tradicional. Pero ahora nosotros vamos a trabajar lo que es una planificación didáctica a través de un esquema diferente donde integramos lo que son las competencias que se pretenden desarrollar en los participantes, ya sea en esos participantes, nuestros estudiantes, los participantes o los que van a estar recibiendo una cátedra específicamente. Entonces ahí es donde nosotros vamos relacionando. Para poder hacer nuestras planificaciones didácticas necesitamos responder ciertas preguntas claves y esto es básicamente el ser de lo que es una planificación didáctica. Tenemos que responder qué competencias quiero que mis estudiantes desarrollen. ¿Qué debo realizar para que estos estudiantes logren desarrollar esas competencias? ¿Cómo debo planificar yo todas las actividades que voy a implementar en un aula de clases, ya sea virtual, ya sea presencial, que primero Dios algún día logremos otra vez la presencialidad, y si no, pues orientarlo a lo que es la virtualidad? ¿Y cómo voy a evaluar yo esas actividades? Todo ese conjunto de preguntas me dan la solución a lo que es una planificación didáctica. Básicamente es prever lo que yo quiero o las competencias que quiero que desarrollen dentro de un esquema de trabajo. Ese esquema de trabajo nosotros les vamos a proporcionar unos guiones o unos plantillas de cómo lo podemos trabajar y usted lo puede ir mejorando, usted lo puede ir comparando de acuerdo a las necesidades para cuál lo va a implementar. Este es básicamente el resumen de lo que es la planificación didáctica, que es la semana 1. Luego tenemos los criterios de evaluación y se los voy a explicar para que estemos claros en qué es lo que me van a evaluar, qué es lo que no me van a evaluar y cuánto vale cada una de las actividades que vamos a estar desarrollando. El archivo de planificación didáctica no me lo pierda de vista porque lo vamos a utilizar. Básicamente me les va a servir no solo en la semana 1, sino que ahí tenemos la esencia de lo que es la planificación didáctica y lo vamos a estar replicando en las siguientes semanas con el objetivo de clarificar bien lo que son los conceptos a utilizar. Entonces tenemos lo que son los criterios y las rúbricas de evaluación para esta semana. Por acá los tengo yo ya abiertos para hacer más fácil la visualización. Y en la primera semana, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? La primera semana vale el 25% de la nota global del módulo. Sabemos que son 4 semanas y cada semana entonces va a corresponder a un 25%. ¿Qué es lo que voy a evaluar de todo ese 25%? Vamos a evidenciar la consulta de las lecturas principales. Y usted me va a decir, sí, pero ¿y cómo va a ver la tutora si yo hice la lectura o no hice la lectura? Precisamente eso es la planificación didáctica. Tratar de yo generar competencias en ustedes que automáticamente usted pueda hacer una lectura, un análisis crítico del material y en una actividad previamente planificada, usted me evidencie esa lectura. Entonces, por ahí vamos a ir relacionando los conceptos. Vamos a hacer aportaciones claras y sustentables dentro de lo que son los foros de participación y cada una de las actividades, siempre y cuando respetando, utilizando lo que son las netiquetas dentro de los foros de participación y de esa manera nosotros podemos dejar nuestras aportaciones dentro de las actividades. Hacer uso de lo que son análisis críticos y eso los vamos a desarrollar conforme vamos haciendo lecturas dentro de nuestras aulas. Vamos a hacer participaciones activas y positivas para interactuar entre lo que son los compañeros, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? Y la primera actividad es un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo usted va a encontrar dentro del aula y aquí me voy a regresar. Bueno, tenemos el cuadro comparativo y tenemos el foro de participación. Esas son las actividades que vamos a estar desarrollando en la semana 1 de este módulo. Voy a explicar cada una de ellas.
tenemos un foro de presentación y de expectativas. Algunos lo han visto en otros módulos como la famosa cafetera virtual. Es lo mismo, si usted ingresa dentro de la cafetera, usted va a ver que yo ya hice mi saludo, mi presentación, he compartido parte de mis conocimientos dentro de lo que es el aula y ahí mismo yo les hago saber que si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos utilizarla a través de los foros. Igual yo lo invito y lo motivo a que usted ingrese al foro y pueda dejar sus expectativas y sus consultas o sus comentarios siempre dentro de los foros para centralizar lo que es la comunicación de todos los participantes y poderle darle una respuesta más efectiva y que queden las evidencias en el aula. Tenemos el foro de consultas y dudas que ustedes ya lo conocen y tenemos lo que son las lecturas complementarias. En otras ocasiones, otros grupos me han dicho, mire, y tenemos que leer todo el libro que usted nos proporciona. No, no lo tiene que leer todo. Por eso se llaman lecturas complementarias. ¿Para qué me van a servir estas lecturas complementarias? Como le decía, la parte del archivo de planeación didáctica, si usted se fija, por acá lo tenemos, solo tiene 6 páginas. Este archivo es un resumen de todo lo que usted puede llegar a aprender acerca de lo que es la planeación didáctica, conceptos, preguntas principales, comparaciones entre una planificación tradicional y una planificación moderna, algunos elementos de ambas planificaciones, pero es un resumen. ¿De dónde salió ese resumen? Parte de ello salió de las lecturas complementarias, que son libros completos de autores muy reconocidos en lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, los presaberes que se tienen que tener en la parte de planificación didáctica, lo que son las competencias y todo eso, lo puede encontrar en esos libros. Yo se los dejo como referencia por si usted le quiere echar una ojeadita e ir aprendiendo un poquito más. Las lecturas siempre son importantes. Y aquí viene prácticamente lo bonito de los módulos. Es donde nosotros empezamos a interactuar. Después que yo he leído, he hecho un análisis crítico, he subrayado, he sacado preguntas, le he consultado a la tutora en el foro sobre alguna duda, alguna referencia que quiero ampliar y todo. Entonces ya interactúo en lo que son las consignas dentro del aula virtual. La primera es el foro de participación. Y lo vamos a abrir para que usted tenga un preview de qué es lo que vamos a estar trabajando. Yo ya lo estuve monitoreando y todavía en la mañana nadie me había participado. En el foro de participación, y casi todos mis foros van a ser así, foros participativos. Tienen un esquema diferente quizás el que otro compañero pudo haber estado utilizando, y si ya lo utilizó, bienvenido, usted me va a comprender y sabe de lo que estamos hablando. En este foro usted tiene que hacer una lectura principal, es decir, del archivito que le dije que no me pierda, que es el de planeación didáctica. De ese archivito solo vamos a analizar, interpretar la información para dar unas respuestas precisas y claras a 2 preguntas. La primera de ellas me dice, con sus propias palabras y siendo breve y conciso, ¿qué comprende por planeación didáctica? Sencillo. ¿Qué usted me va a comprender acerca de la planeación didáctica? Yo sé que me sirve para organizar, yo sé que constituye un patrón ordenado de actividades que voy a desarrollar basados en competencias. Yo sé que da respuesta a ciertas inquietudes que como docente puedo tener y que puedo planificar. Todo ese análisis que usted hace de una lectura previa, de una consulta al tutor, de una búsqueda autodidáctica, ya sea en los libros complementarios o en los recursos web que tenemos a la mano, usted los puede centralizar en la respuesta de esa pregunta. Y 2, en base a la lectura principal siempre, ¿cuál es la importancia de la planeación didáctica? ¿Para qué voy a hacer yo la planeación didáctica? ¿Cómo me va a servir la planeación didáctica? Si nosotros queremos darle respuesta, vamos a tener que hacer una pequeña lectura, pero le voy a dar un preview.
La planeación didáctica es importante porque me permite organizar y aquí quizás con el respeto de los caballeros presentes, las señoritas somos más organizadas, siempre andamos viendo que todo esté en orden. Eso es empezar a planificar, pero ya cuando lo implementamos a la didáctica es empezar a pensar qué quiero hacer en mi aula de clases, cómo lo voy a hacer, cuáles son las herramientas que voy a utilizar, cuáles son los tiempos que voy a distribuir acerca de cada una de las actividades, cómo voy a relacionar cada uno de los conceptos con los recursos, con las actividades y los tiempos que voy a utilizar. Eso es una planificación didáctica. No es lo mismo llegar a un lugar y decir, sí, voy a dar esta cátedra, me comprometo con esta cátedra y no voy a planificar, porque entonces eso se llama improvisación. Nosotros vamos a planificar, hacer un desarrollo, hacer un esquema, organizar, identificar competencias que quiero desarrollar. Entonces ya ahí usted ya puede ir sacando conclusiones, qué es una o cuál es la importancia de la planeación didáctica y empezar, yo siempre sugiero antes de hacer una entrega, poderle dar una redacción aparte en nuestro famoso, no sé cuántos lo conocieron así, machote, y yo lo leo, lo vuelvo a estructurar y hasta que estoy seguro, y le repito nuevamente, le he consultado al tutor acerca de algunas dudas que pueda llegar a tener para solventarlas, o si usted es un experto que no me cabería la duda, vienen de módulos muy bonitos y yo creo que ya la parte del análisis y razonamiento ya está bien fundamentado, usted hace su entrega. Pero en este caso, y yo he sido un poquito más específica en el uso del foro, como es un foro de participación, yo quiero saber la parte de la aportación y el análisis que cada uno le va a dar a la actividad. Entonces, yo quiero evitar un poquito, y no es que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero quiero evitar un poquito el famoso copy-paste. ¿Cómo lo vamos a evitar? Que yo no voy a poder ver, por ejemplo, la participación que hizo Sandra Guadalupe, que ella fue la primera que lo presentó y por lo general en un foro de debate sencillo, todos vemos la secuencia de las participaciones y entonces después yo ya no leo la lectura principal, sino que hago un resumen de participaciones y eso es lo que le entrego al tutor. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero prefiero prever eso. Y entonces, si yo quiero hacer la participación en mi foro, me tengo que ir acá abajito. No, este botón que dice añadir una nueva pregunta, ahorita le voy a explicar que me lo ignore, que no lo vea, no lo puedo quitar porque es parte de la plataforma, pero usted no lo va a utilizar. Cuando lo tenga que utilizar, yo le voy a decir, mire, me va a añadir una nueva pregunta. Pero en este caso yo no quiero que me añada una pregunta, sino yo quiero que le dé respuesta a un cuestionamiento que yo le hice. ¿Cuál es el cuestionamiento que yo le hice? ¿Qué comprende por planeación didáctica y cuál es la importancia de la planeación didáctica? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde lo voy a responder? Le vamos a dar en el tema espacio para sus aportaciones al foro. Y mire, aquí la tutora le está haciendo referencia en ese espacio. Le vamos a dar un clic y si usted se fija aquí nuevamente me le vuelve a decir, recuerde las interrogantes en este foro son, le repite las interrogantes y aquí entonces yo le voy a dar responder y hago mi aportación a la actividad del foro de participaciones. Voy a poder ver las participaciones de mis compañeros porque siempre es importante ver el análisis crítico y constructivo que los demás hacen a ciertas aportaciones. Sí, lo va a poder hacer, no se preocupe, que lo va a poder hacer. Con la diferencia que lo va a poder hacer hasta que usted me brinde su aportación. Eso es porque así tenemos más personalizados nuestras actividades. Entonces, esto es en la parte del foro de participación. Si tienen alguna pregunta en el momento, me la puede hacer y si no, yo le voy a dar un pequeño espacio después de que les haya explicado la parte de la semana 1 para que ustedes me puedan hacer las preguntas. Voy a regresar por acá. Entonces, tenemos recapitulando, tenemos las lecturas principales, la planeación didáctica, que es un conciso de lo que puede llegar a ser una planeación didáctica, los criterios de evaluación de la semana 1,
el foro de presentación y expectativas, que es como nuestra cafetera virtual, el foro de consultas y dudas, que créanme lo que yo espero que me participen mucho ahí. Me gusta que me pregunten, me gusta solventar dudas, me gusta incluso que me hagan aportaciones, que me hagan sugerencias, recomendaciones. Ahí está el foro. Tenemos lo que son las lecturas principales, lecturas complementarias, perdón, que son los libros que me le van a servir, no se me vaya a asustar cuando lo abre y wow, estamos viendo bastante material. Es una lectura complementaria, le va a servir en algún momento, usted busca el índice, ese tema me funciona, quiero volver a recorrer un poquito acerca de las competencias, ahí también lo va a encontrar. Quiero ver lo que es la planificación tradicional, ahí lo va a encontrar. Quiero ver la planificación moderna, ahí lo va a encontrar. Quiero saber qué es una jornalización, ahí lo va a encontrar. Y tenemos lo que es el foro de participación, que ya vimos que es un poquito diferente, su configuración es diferente a otro tipo de foros, pero es con el objetivo que nosotros empecemos a desarrollar nuestras destrezas y nuestras competencias. Y luego tenemos lo que es la actividad principal, que es un cuadro comparativo. ¿En qué va a consistir este cuadro comparativo y cuál va a ser la ponderación que se le está dando? Eso lo vamos a encontrar en la rúbrica de evaluación. Yo siempre les dejo a inicio de cada semana la rúbrica de evaluación, cuáles son los criterios que le voy a estar evaluando, la ortografía, gramática, redacción, análisis crítico, todo eso usted lo puede encontrar en la rúbrica y está ahí dispuesta para que usted le dé un clic y la pueda visualizar. Pero ¿en qué va a consistir entonces la actividad, ojo, individual? En este caso vamos a trabajar actividades individuales. Es la elaboración de un cuadro comparativo, pero ¿de un cuadro comparativo de qué? De los procesos didácticos tradicionales y los procesos didácticos modernos, identificando sus elementos y formas de actuar. ¿De dónde vamos a sacar esta información, ingeniera? Está en la lectura principal. Si usted lee el material principal, usted va a encontrar un conciso de lo que son todas las actividades que aquí se le están planteando. No vamos a tener nada que andar buscando en otras partes como recurso principal. Todo lo tenemos ahí en nuestra lectura principal. Usted abre el archivo, es corto, lo puede leer de a poquito, puede hacer consultas del material y ya en las actividades, pum, venimos y centralizamos la información en lo que es un cuadro comparativo. ¿Cuál es el objetivo del cuadro comparativo? Que usted vea las diferencias entre lo que es un proceso didáctico tradicional y lo que es un proceso didáctico moderno, cuáles son sus elementos. Ahí ya incluso ya nosotros tenemos bien claros cuáles son las importancias de lo que es una planeación didáctica y entonces ya hacer el cuadro es una forma más fácil y sencilla de presentar nuestras ideas. La comparativa es una forma bastante eficiente de utilizar lo que son de centralizar las ideas que tenemos en las lecturas. Algo que quiero que seamos bien puntuales en el uso de las entregas es, si se fijan, yo hasta lo he puesto acá en negrito, las entregas por favor hacerlos en formatos PDF y así evitamos que no iba así, se movió el cuadro, la imagen no estaba ahí, no, de un solo, mándelo en formato PDF, que de hecho yo no lo voy a modificar ni nada, a menos que la actividad sí lo requiera. Y lo que sí es bien interesante es el formato de la estructura que le vamos a poner al nombre del archivo. ¿Y por qué le hago énfasis en esta parte? Porque lo que hago básicamente es descargar los archivos y entonces ya fulanito de tal, lo identifico, nombre, apellido, nombre, y es el cuadro comparativo y automáticamente yo identifico quién es y lo relaciono con el cuadro de calificaciones. Entonces ahí sí le voy a suplicar por favor que en la parte de entrega de actividades respetemos la nomenclatura para asignarle el nombre a lo que es la actividad. Todas las actividades, si ustedes se fijan, tienen fecha de cierre para martes 21 de julio a las 11:55 de la noche. Tenemos todavía bastante tiempo para poderlas desarrollar. Sugiero no dejar las actividades a última hora porque puede surgir alguna duda muy interesante
y no la vamos a poder responder, o si la podemos responder, que sería lo adecuado, ¿verdad? Pero la participación se nos fue, entonces hemos perdido un espacio, un lapso de una semana, y entonces no dejemos las actividades para última hora. Siempre demos el espacio necesario para poder hacer una lectura comprensiva, un análisis crítico, una consulta de ser necesario y posteriormente empezamos a hacer nuestras entregas. No sé si tendrán alguna duda en base a lo que vamos a estar trabajando en la semana 1, alguna inquietud. Podemos responderle en ese momento. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Sí, con respecto, Okay. bueno, más que todo es como para confirmar con respecto al contenido, porque no sé si no le comprendí bien. Yo he hecho hasta el momento nada más lectura, valga la redundancia, la lectura principal. Entonces, no sé si me confundí al momento que usted que mencionó que la didáctica tradicional yo escuché que usted dijo que la didáctica tradicional se basa en la jornalización, carta didáctica y guión de clase, y que la moderna se basa en competencias. Yo había comprendido que la carta didáctica, la jornalización y el guión de clase eran parte de la moderna. Entonces, no sé si ahí me confundí yo o si me podría explicar, por favor. Claro, lo que son las jornalizaciones, las cartas didácticas y los guiones de clase son elementos tradicionales. Los podemos incorporar, eso se puede incorporar, no hay ningún problema. Son adaptativos, lo que cambia es el uso de objetivos por lo que son competencias. Entonces ya nosotros podemos ir adaptando los elementos tradicionales a lo que es una planificación. Recordémonos que en la parte de planeación hay varias herramientas que nos pueden servir de apoyo a lo que es nuestra estructura, nuestro esquema. Nosotros podemos, no se los quisiera poner así como dejarlo de usar, porque no es realmente lo correcto si usted va a utilizarlos o si en la institución donde usted labora se utilizan, lo único que tenemos que hacer es adaptarlos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el proceso de adaptarlos? Es cambiar la parte de objetivos por desarrollo de competencias. Pero en sí, nosotros vamos a utilizar lo que es una estructura de planeación didáctica donde dentro de ese esquema están implícitos esos 3 elementos. Por eso es que se dice que son elementos tradicionales. Antes se manejaban por separado, que quién tiene la jornalización, que hay que hacer la carta didáctica, que hacer los guiones. En la planeación didáctica, esos 3 elementos se manejan en un solo formato, se le da una sola estructura, se centraliza en sí lo que es la información. No sé si solvento la duda. Sí, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguien más tendrá una consulta o una duda? Y el licenciado Herbert Santos tiene una consulta. A ver, dele, licenciado. Vamos a ver si podemos solventar. Bueno, buenas noches a todos. Sí, quería consultar, doctor, perdón, ingeniero, tantos nombres y títulos que pongo hoy últimamente. Solamente consultarle, no tanto de la parte de las instrucciones e indicaciones que usted ha brindado, sino más bien si usted ha estipulado un horario específico o días específicos en los cuales, o sea, en que, digamos, yo como estudiante voy a escribir una duda, una consulta en el foro. Como tutores, pues sabemos que tenemos 24 horas para brindar una retroalimentación, una respuesta, pero para dejar claro eso y que todos estemos en el entendido, ¿verdad? Igual informar que todo está siendo grabado y que va a ser alojado en el aula para que lo puedan visualizar cuantas veces quieran ustedes. Gracias, ingeniero.
Ok, muy buena pregunta, licenciado. Y sí, se me estaba yendo por alto. Vaya, sí, fíjese que como los foros son, ya sabemos que son un método asíncrono, entonces tenemos un lapso de 24 horas para poder visualizar y tratar de responder las dudas y consultas. Yo por lo general estoy constantemente visualizando lo que son los foros de participación y los foros de consulta, pero para ser claritos, los días viernes antes de nuestras reuniones síncronas, yo voy a estar tratando de darle respuesta a todas las consultas. O de repente salió una que necesito hacerla de forma un poquito, interactuar un poquito más con el participante, la estaría respondiendo en lo que es la reunión síncrona, pero igual en el foro, ahí va a ir. Un pequeño preview de mi respuesta y motivándolo a que se me conecte para poder solventar con claridad. Pero sí, en un lapso de 24 horas tiene que tener una respuesta. Si no la tiene, dígale a la licenciada Ávila, no me está contestando la tutora y ahí estamos solventes. Vaya, ya oyó, ¿verdad, Liguevila? Sí, ahí siempre estamos pendientes. Gracias, muy Ahí amable. recordando. Pero las tutoras son muy buenas, siempre responden Gracias, muy amable. casi de inmediato. Gracias. Bueno, no sé, tal vez Liguevila quisiera brindarnos alguna retroalimentación, algo que pueda habérsenos escapado, pues sería muy bueno, ¿verdad? Que lo abordáramos en este momento. Sí, gracias. Solamente recordar, ¿verdad? Siempre el apoyo técnico. Ya lo decía la ingeniero, creo que el grupo lo ha hecho muy bien desde el inicio. El hecho de que sus consultas siempre la dejan evidenciadas en el foro de consultas. Eso es importante que tengamos presente que siempre el canal oficial de comunicación es la plataforma, ¿verdad? Para que quede evidenciado nuestro trabajo. Entonces el grupo lo ha hecho bastante bien, ha respetado ese criterio y las tutoras siempre están al pendiente, ¿verdad? Y si no cualquier cosa, pues yo estoy atrás, ¿verdad? Tal vez se les recordando, ¿verdad? Así simplemente y reiterar nuevamente mi apoyo, ya lo dice la tutora, ¿verdad? Va a mantener ella, creo que revisaba la planificación y tiene planificado una reunión sincrónica semanal, si no me equivoco son los viernes. Su tutora utilizará esas reuniones pues para aclarar dudas, retroalimentar los contenidos, ¿verdad? Entonces también son importantes. Y la actividad asíncrona siempre en los foros, ya lo decía ella, su configuración que ha estado bastante acertada, pues prácticamente invita al estudiante a leer el material, dar su aporte y esto enriquece y dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que por lo demás, pues está prácticamente todo, están porcentajes, rúbricas, enlace funcionando, todo lo demás. Entonces, prácticamente solo cualquier cosa que se nos escape, pues ya saben que cuentan ahí con el apoyo tanto del licenciado Herbert, su tutora y mi persona, ¿verdad? Para apoyarles en lo que ustedes necesiten. Excelente. Gracias, Liguevila. No, perdonen que robe protagonismo, no quiero hacerlo, pero discúlpenme. Solamente algo ahorita que debido al impasse que hubo, que algunos ingresaron a un lado, otros ingresaron por otro, quiero hacer esta aclaración. Recuerden que tenemos las cuentas educativas de Office 365. Una compañera no pudo ingresar porque estaba ingresando con un usuario o como invitado, porque configuramos la sesión para que pudieran hacerlo cualquier persona que tuviera el enlace, similar a Zoom. Pero recuerden que ella estaba, en el caso de ella, yo me percaté, estaba utilizando una cuenta institucional de otro lugar. Y como que recuerde que las políticas, pueden ser las políticas que están ya sea aplicadas para el Teams de nosotros o las políticas que estén aplicadas en la institución de ella no le permitan. Entonces, ahorita ella estaba tratando de ingresar, pero primero su cuenta, su contraseña no se recuerda, lo que siempre les he invitado a que ustedes la tengan a la mano. Dos, ¿cómo se llama? Eh,
siempre que se presente algún inconveniente en cuanto al uso de las contraseñas, por favor, solicítenla con antelación para poder apoyarles y no vernos en esta situación, porque me sentí bien preocupado, porque tuve que ir viendo, darle un seguimiento de pasos, por eso entraba y salía, porque empecé a verificar, y en el caso de los demás, pues exactamente, lo que había acontecido es que unos habían ingresado a la sala del equipo, porque Teams trabaja así. El ingeniero Xiomara creó la sala del equipo para que todos, o sea, todo lo que esté ahí, nosotros pertenecemos a un equipo. Pero luego, su servidor, mi persona, creó la invitación que la envié por correo electrónico a todos, pero ¿a cuál correo electrónico? Al correo electrónico de la cuenta de Office 365. Entonces, en el correo, a pie de página, va donde dice unirse a Teams. Y es prácticamente unirse a la sesión. Entonces, solamente para que de esa manera ustedes tengan esa factibilidad y no se presenten estos inconvenientes, ¿verdad? Para la próxima sesión que van a tener el viernes. Obviamente, el ingeniero Xiomara va a haber configurado con antelación la agenda. Gracias, ingeniero. Diga. De hecho, yo ingresé al grupo, o sea, en mi cuenta está el grupo. Claro. Pero como yo estaba trabajando en el aula virtual en el momento que íbamos ya a la reunión, yo ingresé por el enlace que dejé en el aula virtual, que es precisamente la imagen que les aparece al pie de cada semana. Ahí aparece darle clic a la imagen para unirse a la reunión. Yo por ahí ingresé y creo que no tuve de hecho ningún problema. Esperaría que los demás también hagamos lo mismo, solo le demos ahí y automáticamente nos va a redireccionar a lo que es la reunión que estamos teniendo. También quería decirles que las reuniones van a ser día viernes con un objetivo específico, que ustedes puedan el miércoles verificar su aula de inicio de cada semana. Usted la ve, mira las actividades, pero yo sé que el primer día, y no me van a dejar mentir porque yo también estoy estudiando, el primer día nosotros vemos y el tutor puso esto, y tengo estas actividades y agendamos, pero no leemos. Entonces ya el día jueves, ya sí nosotros podemos decir, bueno, voy a ver en qué consiste el foro, voy a ver en qué consiste la actividad y si tengo dudas, las anoto por ahí para empezar a hacer las consultas necesarias y ya el día viernes yo sé que si le pregunto qué es la planificación didáctica o si le pregunto cuáles son las generalidades de la planificación didáctica, ya vamos a tener un lenguaje en común. Entonces, por eso es que las reuniones están el día viernes a las 8:30. Yo sé que ya es viernes, por ahí al inicio me dijeron el cuerpo lo sabe, sí, yo sé que el cuerpo lo sabe, pero también nosotros lo sabemos, entonces sabemos que tenemos una lectura previa que haber medio realizado para lo que es este día. Eso, licenciada, no sé si habrá algo más, alguna duda de parte de los participantes. Sería buen momento, no sé, el caso, no sé, Rudy, ¿tendrá algo que aportar o alguna duda? Sadie, Julia. No, todo bien, licenciada. Todo bien. Perfecto. Muy bien entendido la explicación del ingeniero y todo. Estamos bien. Gracias. En el caso de usted, Julia, por favor, ¿alguna retroalimentación o duda? No, a mí me quedó todo claro, la verdad, todo lo que ella explicó y dijo. Está claro. Excelente. Jessica. Jessica, no, está claro, está muy claro. Sí. Ok, recuerden, miren, preguntar no es malo, desde ya se lo digo. Preguntar no es malo. Bueno, de hecho yo sí tengo una pregunta, Rick. Excelente, hágalo, Eva, por favor. Bueno, fíjese, ingeniero, que yo sí, bueno, más o menos estuve leyendo el material, revisándolo, y no, como que no me logro entender completamente, sí en su parte, pero no completamente la actividad del cuadro comparativo. El proceso didáctico tradicional y el proceso didáctico moderno, cada uno de ellos, bueno, por lo que leí, en la lectura están los elementos del proceso didáctico tradicional. Entonces, dentro de eso hay que ver las formas en que actúa ambos procesos o ahí es donde ya me confundí un poco, la verdad.
Sí, hay que hacer un pequeño análisis. ¿Cuál es la forma de implementarse de lo que es la parte tradicional y la parte moderna? ¿Cuál es la que se puede adaptar a las necesidades en el entorno de aprendizaje que yo voy a utilizar? Y en base a eso nosotros sacamos nuestras conclusiones y nosotros redactamos ya lo que en sí el cuadro nos está solicitando. Si se fijan, yo lo tengo abierto ahorita. Y es básicamente hacer lo que es una comparativa del proceso, es decir, qué es lo que involucra lo que es la didáctica tradicional y qué es lo que involucra la didáctica moderna. ¿Cuáles son los elementos que voy a utilizar precisamente para una didáctica tradicional y cuáles son los elementos? Yo creo que la participación de la compañera anterior, creo que solventé esa parte. Entonces ahí es de que lo leamos, la lectura está bien precisa y usted haga su análisis crítico constructivo, vaya sacándola. Ese es un elemento de lo tradicional y están detallados y explicados cada uno de los elementos. Entonces creería que sí, nosotros tenemos que hacer no solo la lectura, sino que interpretar, sacar un conciso y luego tratar de dar una respuesta. Yo lo que sugiero y como se lo repito es, haga un esquema y si usted me dice, mire ingeniera, me lo puede revisar o la participación antes de presentar el final, yo con mucho gusto le doy un vistazo a su aporte y antes de lanzar el final para siempre lograr solventar pequeños detalles o que haya alguna actividad o algún elemento que se haya quedado fuera. Lo incrustamos antes de que sea la presentación final, pero prácticamente es, hagamos un análisis en qué consiste lo tradicional, lo moderno, cuáles son los elementos que yo le encuentro al tradicional, cuáles son los elementos que quizás puedo incorporar o puedo dejar fuera en la parte de la planificación moderna. Ya. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. ¿Habrá alguien más, por favor? Vamos a ver a quién no le he preguntado. Lorena, ¿tendrá alguna duda? No. No, licenciado, está todo claro. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Lorena. En el caso de quién se me está quedando de preguntar, a todos les voy a preguntar si prestaron atención. María Dolores, ¿tendrá algo que decirnos? Claro, todo, lista. Excelente, gracias. Gracias. Bueno. Bien, entonces, si no habría ninguna interrogante, ninguna duda, solamente quiero agradecer su paciencia, agradecer su tiempo. Sabemos pues que en alguna medida hay muchas actividades, el teletrabajo, pues aquellos que están en la docencia. Sabemos perfectamente que se ha incrementado el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la presión psicológica, el embate de la sociedad, bueno, y puedo seguir con todos los problemas, ¿verdad? Pero no es momento de quejas. Entonces, pero sí agradecerles, animarlos a todos a seguir adelante. Ya está en el módulo 3, o sea, están prácticamente a 3 módulos de terminar. Imagínense, o sea, y yo sé, y algunos pues entraron primero y dijeron, Ligue, es cierto, mire, o sea, he visto esto, me ha servido aquí, me ha servido allá. Entonces, eso para mí es muy gratificante escucharlo de parte de ustedes, ¿verdad? Porque quieras o no, ustedes son nuestra carta de representación. En realidad es así, ustedes son nuestra carta de representación y esperamos pues seguir brindándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Recuerden que este diplomado es un diplomado, si fuera, wow, una maestría genial, ¿verdad? Pero imagínense, estamos tratando de condensar temas tan amplios, de tanta envergadura, de tanta importancia como es el tema de la planeación didáctica. Créanme que lo van a disfrutar todos, no solo uno, sino todos, porque van a ver por qué razón es que hay criterios de evaluación desde un inicio. ¿Por qué razón está una actividad programada? ¿Por qué hay indicaciones? Porque hay una razón
todo tiene una razón en una planeación didáctica. ¿Por qué están las actividades del docente? ¿Por qué nos ponen a hacer actividades a nosotros y no nos evalúan con un laboratorio? Si aquí yo ya les estoy adelantando lo que se va, los cuestionamientos a los cuales se van a presentar ustedes, entonces verán el beneficio definitivamente de este módulo. Este módulo quizás es uno de los que en lo particular a de su servidor le apasiona, pero hasta ahí me voy a detener porque no voy a robar. Ya no quiero seguir, así que los animo de verdad. La verdad, licenciado, que en este módulo todos van a empezar, ay, híjole, por eso es que me pusieron este foro de esta y esta naturaleza, o por eso es que no hay un examen, un test, o por eso es que hay estas actividades o la ponderación, todo eso se centraliza en lo que es la planeación. Sí, así que ánimo, yo sé que ustedes pueden y les deseo el mejor de los éxitos. Podemos quedar hasta acá y agradecemos infinitamente el tiempo brindado. Nos quedamos con ingeniero Lick Evil hasta el final por si hay alguna duda y desean evacuarla, pues no vamos a cerrar la sesión hasta que ya todos se hayan retirado. De mi parte, un éxito y bendiciones para cada uno de ustedes y dejo a Lick Evil y ingeniero Xiomara para que puedan dar su cierre también. Bueno, pues de mi parte, buenas noches y nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado. Desearles a todos muchos éxitos y bendiciones en este módulo. Reiterar el apoyo. Cualquier consulta estamos a la orden. Desearles bendiciones, éxitos y una feliz noche. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, buenas noches a todos. La verdad que va a ser un gusto estar trabajando con ustedes estas 4 semanas. No quiero que ninguno se me vaya a ir a la semana de recuperación, que en este caso no es semana de recuperación, sino es que si alguien tiene algún problema, puede ver cómo lo solventamos. Ahí están los lineamientos. Pero va a ser un gusto estar trabajando con ustedes. No duden en preguntarlo. Ahí están los medios para poderlo hacer. Estamos en toda la disposición de solventar a la medida que sea posible las inquietudes y de trabajar de forma eficiente. La comunicación va a ser importante y estamos para apoyarnos. Bienvenidos al módulo número 3 y a aprender y a poner en práctica cada uno de los conocimientos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Pongan sus cámaras un momento, por favor, para despedir, cuando sean así. No.